Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 30 de septiembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y hoy nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, siempre de fiesta. Nuestra Santísima Virgen María, en sábado especialmente en la advocación de todas las órdenes, los carmelitas descalzos, que estamos por la novena también de Santa Teresa de Jesús, pero ya pasaba por el tercer día la novena de Nuestra Señora del Rosario, y allí también nuestros hermanos de la orden de Santo Domingo de Guzmán, el Santuario Mariano de Colombia, los dominicos. Allí un abrazo fraternal también a Fray Nelson Medina, como también de los carmelitas descalzos, en particular a Fray Alejandro Tobón, pero están todos los hermanos carmelitas. Y siguen las celebraciones. También cursa la novena de Sor Faustina Kowalska, la Divina Misericordia, por estos días, quienes en particular en esa advocación y templos consagrados a Dios y que tienen la denominación en esta santa que tuvo de esa gracia santificante de ver el vertido, la sangre y el agua que salía del costado de Cristo para expiar nuestras culpas, porque somos almas suyas, todas nos compró a precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo, como decía Santa Catalina de Siena, en mención de Fray Nelson Medina. Y los hermanos consagrados son administradores de la sangre de Cristo, nosotros administradores de esa gracia santificante para que esa sangre que derramó Cristo valga, justifique, se vea en nosotros que sí somos hijos de Dios. Como le dice en el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, a los apóstoles, pues Mateo y todos allí, ya que el nombre se atraviesa al discípulo amado, en especial tú, nos lo dice hoy día. Métanse esto bien en la cabeza, segundo anuncio de su pasión, muerte en cruz y el sepulcro. Pero ha de venir la gloria con la resurrección. Cristo vive, resucitado y resucitador. Hay vida eterna para la salvación, pero hay que llevar un proceso, desde que se nace, crece, hasta que se perece, aquí en la tierra. Y es asumir la cruz, que es el mismo cuerpo, el espíritu del Logos y el alma unificado, en plenitud, consagrado a Cristo, a María Santísima su Madre y San José, su castísimo esposo y Padre putativo de Jesús, a esa sagrada familia, como también consagrado tu hogar, tú ser amado, tu padre y tu madre, a esta familia de Nazaret y a la sagrada familia de siempre, del alfa y el omega, como se meditaba ayer la palabra de Dios, del Apocalipsis que nos tomaba desde el Génesis, inicio y fin. Y estamos ahí, el Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador. Vamos entonces a meditar sobre ello en este espacio-tiempo que nos concede el Espíritu Santo, también con el Salmo de Jeremías. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño, porque en el segundo capítulo del profeta Zacarías, la visión que tiene del ángel que llegaba con la medición, la cuerda, ¿recuerdas?
el mismo del cinturón, que se utilizaba para ceñirse la cintura y poder hablar allí los profetas, los hermanos ascetas, como en algún momento San Jerónimo, que estamos de fiesta hoy, año 382 que muere, por allá en el siglo IV, nos dejó esta herencia de la escritura sagrada llevada al latín, a la Vulgata, para nosotros los paganos, seres amados, los pecadores, el pueblo, que podemos acceder en el lenguaje sencillo de Jesús, con esa humildad y con esa pobreza espiritual que ha caracterizado a él y a sus apóstoles, discípulos, seguidores, tantos santos mártires y apóstoles, poder acceder a ella, porque primero era privilegio de escribas, ahí con los fariseos, los saduceos, la aristocracia, en lenguajes muy sofisticados, muy elegantes y muy complejos. El lenguaje que Jesús nos trae acá es muy sencillo, es la propia expresión del cuerpo, ver sus sentimientos, pero con los ojos del corazón, con los ojos de la mente, y ahora sí los ojos físicos. Pero es primero al corazón, sentirlo. Para conocer a Cristo hay que conocer la Escritura, decía San Jerónimo. Quien ama a Cristo debe amar la Escritura. Para llegar a Cristo se llega con la Escritura, como también se llega con el rosario. Santa Teresita de Jesús decía algo muy hermoso. En un extremo allá está la Virgen y en el otro extremo está aquí en la tierra cada ser amado. Para conectar con ella, puente, como se decía ayer con la escalera. Es hermoso. Vamos entonces en la meditación de la palabra de Dios con la lectura inicial para darle punto de partida y quede sentada en nuestro corazón, ya que vamos a empezar mes de octubre, mes de las misiones, tener una base firme para seguir tejiendo la palabra de Dios. Hablemos de Dios, que eso une, eso conecta. No hablemos chismes, ni farándulas, ni aspavientos por allá, ni ruidos exteriores, ni falsas noticias. Esta es la noticia, la palabra de Dios, lo demás ya, cielo y tierra pasarán, su palabra no pasarán. Amén. Dice entonces así en el libro de Zacarías, capítulo 2, la visión de la cinta de medir. Aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una cinta de medir. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me contestó, voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. Entonces vi que se iba el ángel que había hablado conmigo y que otro ángel le salía al encuentro y le decía, corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir, Jerusalén va a ser de nuevo habitada, y serán tantos sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas. Pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. El Señor salvará a su pueblo. El Señor afirma, yo hice que ustedes fueran dispersados en todas direcciones, pero ahora les digo, huyan pronto del país del norte, escapen de Babilonia, donde viven desterrados ustedes, los que vivían en Sión. Yo el Señor lo afirmo. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones y haré que sus propios esclavos las saqueen.
Así mostrará su gloria el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue quien me envió. El Señor afirma: canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al Señor, y Él dirá: también estas naciones serán pueblo mío, y yo viviré entonces entre ustedes. Así comprenderán ustedes que el Señor Todopoderoso me ha enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en Tierra Santa, y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo en Jeremías, en el capítulo 31, el regreso de los israelitas a su patria, el Señor afirma: en ese tiempo yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. El Señor nos guiará como un pastor a su rebaño. El Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecí a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel, de nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente. Volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos, porque vendrán un día en que los centinelas gritarán en las colinas de Efraín: vengan ustedes, vamos a Sión, al Señor nuestro Dios. El Señor guardará como un pastor, nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor dice: canten de gozo y alegría por el pueblo de Jacob, la principal entre todas las naciones. Hagan oír sus alabanzas y digan: el Señor salvó a su pueblo, lo que quedaba de Israel. Voy a hacerlos volver del país del norte y a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud, vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua por un camino llano donde no tropiecen, pues soy el Padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Naciones, escuchen la palabra del Señor y anuncien en las cosas lejanas, en las costas lejanas. El Señor dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo cuidará, como cuida el pastor a sus ovejas, porque el Señor rescató al pueblo de Jacob, lo libró de una nación más poderosa. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Vendrán y cantarán de alegría en lo alto de Sión, se deleitarán con los beneficios del Señor, el trigo, el vino y el aceite, las ovejas y las reses. Serán como una huerta bien regada y no volverán a perder las fuerzas. Las muchachas bailarán alegremente, lo mismo que los jóvenes y los viejos. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Haré que los sacerdotes coman los mejores alimentos y que mi pueblo disfrute en abundancia de mis bienes. Yo el Señor lo afirmo. El Señor nos guardará
como un pastor a su rebaño. El Señor dice, se oye una voz en Ramá de alguien que llora amargamente. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya están muertos. Pero el Señor le dice, Raquel, no llores más, ya no derrames tus lágrimas, pues tus penas tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, yo el Señor lo afirmo. Hay una esperanza para tu futuro, tus hijos volverán a su patria, yo el Señor lo afirmo. He oído al pueblo de Efraín que quiere que quejarse amargamente. Yo era como un novillo sin domar, pero tú me has domado. Hazme volver a ti, pues tú eres el Señor mi Dios. Yo me aparté de ti, pero estoy arrepentido. He reconocido mi pecado y me doy golpes en el muslo. Me siento avergonzado y humillado por los pecados de mi juventud. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El pueblo de Efraín es para mí un hijo amado, es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siente por él gran compasión. Yo el Señor lo afirmo. Israel, marca con señales el camino para que vuelvas a encontrarlo fácilmente. Fíjate bien en el camino que anduviste. Vuelve, pueblo de Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo vas a ir de un lado a otro como una hija descarriada? Yo, el Señor, he creado algo nuevo en este mundo, una mujer que cortejará a un hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 43b al 45, Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos, oigan bien y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprenderlo. Además tenían miedo de pedirle a Jesús que se lo explicara. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el temor reverencial a Dios nos evita temerle a Dios por su confianza puesta en Dios, ser amado. Tú, ser amado, tu padre, tu madre, todos, congregando un pueblo. El pueblo de Jerusalén, la nueva Jerusalén, Sión, que en gracia de Dios ya se advertía, según nuestro hermano Zacarías en el capítulo 2, que el ángel en su visión vio que llevaba un hombre una cuerda para medir el ancho y el largo del templo, tomar las medidas en un plano sobre la tierra, terrenal al estilo del hombre, construir el templo físico, apegado al mundo. Y después en la nueva visión le ha de decir esas medidas humanas, esos cálculos humanos, esas dimensiones quedan inocuas, quedan sin sentido, caen. Nos anticipa el Espíritu Santo cuando decía todo lo que se construye sin Cristo perece, o dicho de otra manera, si en Cristo no está construido
toda obra, todo proyecto, toda actividad, todo programa, todo plan de vida, el Señor los destruye si no son su voluntad. Por eso lo primero es consultar la voluntad. Y ya desde antigua, con la visión que tenían los hermanos, los profetas, iluminados, que tenían esa gracia santificadora por anticipado, de ver las visiones, de comprender por esa fuerza sobrenatural lo que suprayase, o sea, que está por encima de lo terrenal, de lo humano, con la propia experiencia de vida, el conocimiento humano y la percepción, porque es por intuición que se va yendo. Es mucho más lo que ignoramos, dimensiones eternas que se ignoran. Y nos conformamos con lo pequeño, lo superficial, lo que cabe en nuestras manos, una medida en un cordel. Eso es nada. Y le dice, es que la medida a la que hemos sido hechos es a la medida de Cristo, que es cruz y gloria, su pasión, muerte y resurrección, su sangre preciosa, derramada en cruz, y todo hasta el último aliento. A tus manos encomiendo mi espíritu, le dice al Padre, y hoy nos lo dice a nosotros. A nuestras manos el Espíritu de Dios nos encomienda en su Padre. Por eso nos hizo hijos por participación, como su hermano mayor, hijos del Padre Creador, herederos del reino de los cielos, por la vida eterna, por la fe. Esa es la medida del Padre Celestial, justo en el tiempo, en el momento y de la forma que Él lo diga. Sería inútil agotar toda la existencia. O si tuviésemos la posibilidad de volver miles de veces, completamente inútil. O miles de millones de seres que nos juntemos a querer hacer las cosas, no. Porque si no se consulta la voluntad de Dios, si no llega la gracia santificante que es el Espíritu Santo, no se podrá construir un templo. Y Jesús amaba Jerusalén, la más pequeña, y Dios se había fijado en el pueblo más pequeño, en el lugar más pequeño y con las condiciones más pequeñas. El ángel le iluminaba allí en la visión, o el mismo Dios, al profeta, que serían incontables, como le dijo algún momento a nuestro padre Abraham, las generaciones humanas, aquí las generaciones de la providencia, las ovejas, las reses, el ganado, los animales, las plantas, los campos, todo eso va añadido, agregado al templo, porque no era solo el templo físico, sino todo, ahí, como en una aldea. Algún día Dios permita conozcan Jericó y tiene ahí la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, rodeado por el río Piedras en toda la mitad, está al occidente, nosotros aquí al oriente en Campus, y atravesado, como decía el profeta Ezequiel, por las aguas, y de las aguas corre todo, y ahí viene el despliegue de todo el territorio, el desarrollo, y alrededor todo es campo, naturaleza, animales, bueno, ya se ha ido permeando mucho por la civilización que se llama, el concreto y las obras, pero anticipando un poquito para ponerle contexto a la palabra, porque la palabra toma sentido en la medida en que se apropia, lo decían nuestros hermanos también San Jerónimo, en la medida en que uno sitúe sin salirse de la palabra de Dios, que la existencia que tenemos, esta inmanencia, lo que nos conecta con la tierra, en lo natural, es también socialmente posible de ser transformado, pero toda vez que Jesús haga la transformación en cada uno, y para eso ya tenemos la gracia del Espíritu Santo, dice la palabra en San Lucas. Los discípulos no entendían con la mente, no comprendían, se diría con el corazón. El pueblo de Israel llevaba todo al corazón, y ahí haría corazón, razón y acción por las manos. O sea, como el círculo
del conocer, comprender y trascender. Conocer por la mente, comprender por el corazón y trascender, que estamos llamados es afuera de este mundo, porque el cuerpo, por la experiencia, nos conecta al mundo. Vivir solamente por vivir y ya, no tiene sentido. Es morir ahí mismo. Para vivir eternamente hay que morir en este plano. Morir a nuestros propios deseos, pasiones y instintos. Morir a nuestros pensamientos desordenados, sentimientos desordenados, emociones desordenadas, todo eso. Y morir a nuestras vanas glorias, a nuestros deseos de reconocimiento, a nuestras soberbias. Seres amados, lo que se meditaba en la palabra de Dios, llenarnos de las virtudes del Espíritu Santo por su gracia, no por mérito propio, sino por la sangre de Cristo en cruz, por los méritos de Jesucristo, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección. No hay otro camino. Él es camino, verdad y vida. Y por eso es que llega todas estas dádivas, todos estos regalos, todos estos carismas. Pero seres amados, se comprende, nuestros hermanos discípulos en su momento no accedían a ello, que hoy nos da el Espíritu Santo en gratuidad, porque es gracia de Dios, no de gratis. No hablemos de dinero, no tomemos medidas ni cálculos humanos, eso no sirve para nada. Eso se queda todo aquí y eso no trasciende. Y estamos llamados es a trascender, a reconectar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo en el reino de los cielos, con todos los santos mártires y apóstoles, como se viene meditando, ángeles, arcángeles, serafines y toda esa jerarquía celestial, y con nuestros seres amados ya difuntos allí que nos están esperando. Y las almas del purgatorio que aquí las empujando, orando por ellas. Mucha oración, rezando muchos rosarios, pero rezando con la acción. Ora et labora, Benito Abad, por citar alguno. Y seres amados, en esa forma de hablarles Cristo, pero es que todo alrededor era placer, era ilusión, idealizar a Cristo, a Jesús, el Mesías, el liberador, el Salvador. Cada quien se va elaborando una idea. Le preguntan qué es Jesús, cómo percibes a Jesús, qué piensas de Jesús. Eso entra a la percepción, a las ideas, a una pequeña aproximación, pero eso es nada. Para conocer a Cristo hay que ir a la intimidad de Cristo, y la que la primera lo conoció como terrenal, como criatura, pero siempre casta y pura fue María Santísima, sin pecado alguno, por esa gracia santificante que recibió, pero lo conocía a plenitud, porque lo albergó en su vientre bendito. Por gracia del Espíritu Santo le llegó ese mensaje, y el mensaje, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ella sí puede dar testimonio de lo que siente su Hijo, de lo que vale una lágrima de su Hijo, de lo que vale una gota de sangre de su Hijo, de lo que vale una espina clavada en la cabeza, ahí donde le dice métanse bien en la cabeza en otras traducciones. Lo que les voy a decir, la palabra de Dios, meterla a la cabeza, pero es para entender. Métanla al corazón para sentir. Sentir y pensar. Sensatez, sensibilidad y testa. Y esa conexión es esencial para poder triangular. La vivencia, claro, teniendo la experiencia mística propia, directamente conectado en oración, conversando con quien sabemos nos ama, Santa Teresa de Jesús. Ese diálogo, ese en dos direcciones, escuchar, aceptar, recibir, más que hablar. Porque es que, ¿quién le va a alegar o le va a objetar o le va a criticar a Dios? ¿Por qué no le preguntaban a los discípulos? Cualquiera le da miedo. ¿De qué va a preguntar uno si lo desborda? Pedrito, que era el que más hablaba, siempre metía las patas, bendito sea el Señor. Siempre hablaba y aprovechaba a Jesús para enseñar ahí. ¿Por qué? Porque era el más atrevido. Por eso lo hace Simón, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré la iglesia, porque todos somos pecadores y se vale el más
pequeño, el más humilde, el más pobre espiritualmente, para poder desde ahí construir. De ahí que falsas ruinas quedan de un templo físico para hacer falsas construcciones y hacer falsas promesas, no. La iglesia no va a sucumbir, seres amados, triunfó. El Apocalipsis lo dice muy claro. El Cordero de Dios venció el pecado, la muerte, la culpa. Él es el Rey y sigue vivo y vivirá eternamente. De ahí que el templo está en el alma. Primero conecta al corazón porque podrán desalojar el cuerpo físico, pero el alma sigue. Asimismo en Cristo podrán atacar su cuerpo, aunque se cumplía lo que dice el profeta Isaías, ni un solo hueso le quebrarán. Y a todo ello nos da la fuerza para el martirio, si ha de llegar a lo físico, con absoluta seguridad en la fe en Dios, con la confianza en Dios, que no se sentirá dolor. ¿Qué le tenemos tanto miedo al dolor, al llanto, al sufrir? Si eso es necesario, es que aquí no vinimos a pasar bueno. Lo decía Hartley Christopher en la meditación, la homilía para hoy. Es que eso del esnovismo, el fashion, el fascinerismo, el consumismo, eso es del patán. Eso son las estrategias del mundo moderno ahora progresista, modernistas, desarrollista que llaman. Esa es la varaunda de lo político, de lo económico y lo social para seguir en esa engañifa. Seres amados, hay que despertar, hay que reaccionar. Y que enhorabuena los discípulos no preguntaron porque, vea, nos dan garrote como se dice. Y si Jesús hizo énfasis en eso, en su muerte, en la destrucción de su cuerpo físico, la corrupción del cuerpo, porque es natural, pero no la corrupción del espíritu, es vivir según el espíritu, no vivir según la carne, no pegarnos a eso. Este trevejo, este biotraje que muy lindo, Dios nos lo ha regalado para cuidar de él y cuidar la vida hasta donde se pueda, pero en forma natural, no alargándola con cirugías postizas, con dietas light, no, es ayuno. No preocuparse por la figura, que se le volvieron ojeras, ¿qué le hace? Llore, llore, porque eso es vivirlo. Raquel que lloraba y nadie la consolaba, pues ello, destruir el templo. Pero vendría la esposa y el esposo, dice ahí en el Salmo de Jeremías. Cristo el esposo y María Santísima la esposa. Cristo cabeza, piedra angular de la iglesia. Métanse esto en la cabeza, métanlo en la iglesia, la santa doctrina. Doctores de la ley, hoy que se recuerda en San Jerónimo, la palabra de Dios, puesta por obra, llevada a la práctica, eso no se lo quita a nadie. Desde niño, esa sabiduría que se aprende de los padres, con amor, con entrega, con confianza en Dios, nunca se le va a olvidar. Escuchaba a Everardo Cázares, precisamente su siervo hoy, con los proverbios, en la secuencia de la lectura de la Biblia, en audiolectura, que hay que mantener siempre ese amor de leer la palabra, auscultar la palabra de Dios, ir a la profundidad de la palabra de Dios, lo dice el oficio de lectura hoy en Amén Comunicaciones, preguntando por los santos, por su vida y obra, escudriñando más allá de la palabra, pero yendo a la vida sin ser ociosos, lo dice también el santo Tomás de Kempis, sin ir a buscar ideologías y a buscar explicaciones de la razón. No, no, no. Es estilos de vida, es sabiduría, es bien vivir, bienaventuranza. Es conocer de su vida y obra para saber quién es el que lo está diciendo, en qué contexto y cómo lo dijo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay la garantía porque ha sido desde los apóstoles. Por eso es nuestra Iglesia católica, apostólica y romana. Desde ahí se funda. Y es la santa doctrina de la Iglesia, es la tradición cristiana y son todas estas revelaciones que han sido a través de santos mártires y apóstoles. Y algún día, Dios permita, tengamos nuestras propias revelaciones que sirvan para ir afianzando el camino sin que nos lleve al engreimiento, a la soberbia, al ponernos por encima de los demás. No, eso no, seres amados. Es en la perspectiva
Pues eso se llama una anamnesis en el griego, una actualización de las Sagradas Escrituras al contexto de hoy. ¿Cómo es una lectura situada? ¿Cómo se lee la Biblia en tiempos de hoy? Pero es la Biblia, es la palabra de Dios el punto de partida. No es cómo hacer una Biblia al gusto nuestro, no es cómo hacer un Cristo al gusto nuestro, no es cómo hacer en el menú de opciones Cristo como un maestro, como un mago, como un profeta, y sí, y habrán muchos más. Seres amados, no es esa la visión, esa es la famosa nueva era, que no es nada nueva, siempre ha estado. El patán, el príncipe de las tinieblas metiéndose con todo, a la mente. Jesús hace énfasis, métanse bien en la cabeza, porque es que el otro le está metiendo cosas en la cabeza. Al que hay que meter en la cabeza es a Cristo para que saque toda esa basura. Y hay que meterlo en el corazón para que saque toda esa basura. Y hay que meterlo en nuestras manos para que saque esa basura. Se habrá de ver que cuando se conecta, laborando la tierra, haciendo el arte, haciendo el oficio, cantando alabanzas a Dios, meditando la palabra en el corazón, se es feliz, se está en paz y está en libertad. Y eso es lo que se cree que es más fidedigno, más fiel, más sensato en la conexión con Dios. Una coherencia. Bueno, son muchas las maravillas que nos da la palabra cada día, nos enriquece, nos nutre. Un simple texto de 2, 3 renglones, ni siquiera 2 versículos, y tiene una profundidad inmensa que no alcanza ni siquiera la mente humana a escudriñar, menos aún si no se ha llevado al corazón. Solamente se simplifica en eso. Sentir la pasión y muerte de Cristo es hacerse, como él lo decía, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz de cada día, conciencia de quién soy, en qué contexto soy y a qué he sido llamado por Dios, preguntar siempre, conectar con ello y ahora sí, a empezar el camino de salvación desde ahí. Trascendencia. En donde me puso, con quienes me puso, en el contexto, sin renegar, sin comparar con el otro, sin estar, no, cada quien en lo suyo, pero asumirlo como un plan de vida ordenado por el plan de Dios. Y de ahí pensar en ordenar. Somos muy llamados a ordenar afuera, a ordenar la casa afuera, a ordenar la casa del otro. Ahí hay inconsistencia. La ética es el oikos asociado a la casa, pero es la casa interior. Y el oikos que nos comunica es sí, el laudato sí, pero es que es el cielo, el reino de los cielos, ese es el habitar allá. Por anticipado se puede vivir en este reino. Claro, en el reino del corazón, donde Dios nos ha dado por el bautismo esa gracia, reyes de ese reino interior, sacerdotes, pero también por el sacrificio como altar, para que inhabite ahí el Espíritu Santo y la Sagrada Familia, templo sagrado, y profetas, porque es la verdad, es declarar la verdad en Cristo. Lo que esté contrario a Cristo, también denunciarlo amorosamente, la corrección fraterna, uno a uno. Después llamar a 2 testigos. Y si no, a la comunidad, en ese orden. El maestro lo enseña perfectamente en su método. Así es, progresivo. No, el que va a buscar protagonismo va y lo tira a la picota pública sin siquiera averiguar. Eso es pecado mortal, porque eso es falso testimonio, incluso mentiras, engaños, porque no se ha ido a mirar los efectos que esa palabra puede traer en esa persona. La palabra vivifica, la palabra resucita, pero la palabra mata, porque hiere profundamente el corazón. Y hay que indagar muy bien los contextos, las realidades de esos seres. Ayer un testimonio breve escuchaba de un hermano del buen Dios en Sabaneta, en la área metropolitana, unos testimonios hermosos que conmovían en la hora santa de esta semana, que por alguna razón mencionaba seres allí de unas realidades muy profundas que solo en su silencio, brotando lágrimas, él logró poco a poco, siendo seminarista, ir llegando
a descubrir de qué se trataba ese misterio que ocultaba ese ser antes de morir, una calamidad doméstica, porque a todos les contagió de VIH por su vida desordenada. Oramos por ese hermano y oramos por tantos hermanos cayendo en eso, y tomamos el libro de las confesiones de San Agustín, orando también a él que nos enseñe cómo liberarnos de todas esas pasiones desordenadas, cómo dimensionar que el sentir, pensar y obrar mal, creyendo estar haciendo el bien por darse gusto, por estar viviendo para sí, eso es lo que Cristo quiere que renunciemos. Lo que creamos que nos hace feliz, dejémoslo. Lo que creamos que nos hace mantener llenos, dejémoslo. Porque eso es abusar, eso es bulimia, ahí viene la lujuria, ahí viene la soberbia, lo necesario, lo preciso para vivir. El cuerpo no se va a morir de hambre, pero llenarse de banquetes al estilo del rico Epulón allá, y Lázaro ahí ni lo alcanzaba a ver por esa soberbia, los ojos no le permitían ver. Estaba muy en lo alto, volando muy alto, no, vuele bajo. Como decía en paz descanse Facundo Cabral en su canción, vuela abajo, que es donde está la verdad. Ahí está Lázaro, pobre, ese es el Jesús, pobre, humilde. Lo dice desde Jeremías ahí el profeta. Esa es la Jerusalén, recogiendo de la basura al pobre para levantarlo. Eso, al indigente. Pero no nos volvamos indigentes, como decía Pedro Justo de Río, oramos también por nuestro hermano del Carmelo, en Itagüí. Si se es inteligente, pero no se es diligente, se termina siendo indigente. Y está bien que en su momento, en el medioevo, los hermanos mendicantes, porque San Francisco de Asís, la tercera orden, pero ¿por qué? Porque era la condición feudal. En su momento, unos grandes acaudalados y otros sin nada, y unos guerreros allí para servir a las cortes, para servir al feudo, al poder, y otros sometidos como esclavos. Y entonces un estilo de vida ahí en la pequeña ciudad y en la autosubsistencia en la tierra, pero cuando intervienen la tierra ya no tienen de qué vivir, tienen que volver a la ciudad. Ahí van a mendigar. Y ahí viene la fábula de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, Los motivos del lobo. Porque a eso está llevando esta civilización hoy en día, a que es el lobo, el mismo hombre, tomando ese cuento. Porque el mismo hombre destruyendo al hombre, el hombre por el hombre. El hombre termina siendo su propio enemigo, por los enemigos interiores. El lobo destruyendo al lobo, comiéndose al lobo. Y no es el lobo de Caperucita. Seres amados, maravillosa meditación la que nos regala hoy el Señor. Trataba de recordar su siervo un texto que mencionó Fray Nelson en uno de sus espacios de la gracia, que es la homilía que hace día a día, de un español que hablaba sobre la presencia de los extraterrestres, de todo este mundo de esa esquizofrenia amorosamente, esa sociedad enferma pensando en planetas y cosas más allá, en querer conquistar otro planeta sin ni siquiera haber trascendido en la condición humana del llamado que hemos tenido para hacer en este planeta. Creemos que nos llamaron a cambiarlo, a destruirlo. No, eso es el enemigo. Tomar los planos de esto y empezar a hacer otro proyecto. No, es que el proyecto ya está hecho, es esta creación. Y es leyendo la impronta de la creación en el corazón, que ahí habla Dios para decir, siga tejiendo vida en ese orden natural, en esa forma de la impronta de la creación, en esa verdad revelada en Cristo, y que en espíritu y en verdad sigue viva en cada uno de nosotros.
Es que a la obra de Dios no hay que meterle la mano, pues le va a enseñar uno al papá a ser hijos. Somos hijos de su obra, hechura de sus manos. Seres amados, más bien sintonicemos la obra que somos siendo para que le demos gloria a Dios con lo que hay que hacer, como conectan todas las otras especies sin poner tanto pereque, tanto problema, sin armar tanto espaviento. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos por su espacio-tiempo y su generosidad y feliz, santo y bendecido día en especial por ser consiervos en esta obra evangelizadora para aportar como laicos a la sociedad eclesial y a la sociedad planetaria. Hasta pronto.